A Cleopatra la vendieron como una mujer hermosa. Y ahí empezó la mentira. Porque una mujer hermosa no pone de rodillas a Julio César. Una mujer hermosa no se vuelve indispensable para Marco Antonio. Y una mujer hermosa, por sí sola, no logra mantenerse viva en el tablero más despiadado del mundo antiguo, cuando Roma ya estaba aprendiendo a devorar reinos enteros. Cleopatra no fue famosa por seducir hombres. Fue famosa porque sabía jugar el poder. Sabía usar el lujo como mensaje, la riqueza como herramienta, la imagen como armadura y la emoción de sus enemigos como punto de entrada. Mientras Roma avanzaba como una máquina de guerra, deudas, alianzas y humillación política, Cleopatra entendió algo que todavía hoy separa a los débiles de los peligrosos. El poder no es solo fuerza. El poder es percepción, timing, sangre fría y control narrativo. Y por eso su historia sigue incomodando. Porque Cleopatra no fue una víctima bella atrapada por la historia. Fue una reina ambiciosa, brillante y arriesgada, que intentó enfrentar al imperio más brutal de su tiempo, usando lo único que realmente tenía a favor: inteligencia, estrategia y una capacidad feroz para no quebrarse bajo presión. Esta no es la historia de una seductora. Es la historia de una mujer que entendió que, cuando el mundo quiere arrancarte el trono, no basta con ser admirada. Tienes que volverte imposible de ignorar. Y si te interesan historias donde el poder, el dinero y la ambición muestran su verdadero rostro, suscríbete al canal, porque aquí no venimos a repetir la versión cómoda de la historia, venimos a entender cómo funciona de verdad. Egipto ya no era el imperio invencible de siglos atrás. Seguía siendo rico, seguía siendo deslumbrante, seguía siendo símbolo de grandeza. Pero detrás del oro, de los templos y del aura divina del trono, había fragilidad. Roma venía creciendo como una bestia militar, financiera y política. No solo conquistaba con ejércitos, también conquistaba volviendo dependientes a reyes, ciudades y gobiernos enteros. No solo tomaba territorios, tomaba control a través de tributos, favores, alianzas y dependencia. Económica. Primero te ayudaba a sostener el trono, después te cobraba la obediencia. Y cuando Roma se acercaba demasiado a tu frontera, la pregunta ya no era si ibas a perder libertad, sino cuánto tiempo te quedaba. Cleopatra nació en ese mundo, no en un cuento de lujo sin costo, sino en una corte donde la sangre, la traición y el cálculo eran parte del aire. Su propia familia era una trampa. Hermanos convertidos en rivales, intrigas por todas partes, lealtades compradas, un trono que no ofrecía seguridad, sino exposición. Y muy temprano entendió algo que la mayoría jamás entiende: el poder formal no garantiza poder real. Puedes tener el título y no mandar nada. Puedes usar la corona y seguir siendo un rehén. Puedes sentarte en el trono mientras otros ya están negociando tu caída. Por eso Cleopatra no se limitó a gobernar. Aprendió a jugar varios tableros al mismo tiempo. No solo administró Egipto, interpretó al poder. Se presentó como reina, sí, pero también como símbolo, como continuidad, como orden frente al caos, como figura casi sagrada en un momento en que la estabilidad valía más que cualquier discurso. No era simple vanidad, era estrategia, porque cuando tu posición es frágil, la percepción deja de ser adorno y se convierte en defensa. Y esa verdad no murió con Egipto. Sigue viva en la política, sigue viva en los negocios, sigue viva en la vida. No basta con ser bueno, tampoco basta con tener razón. El mundo responde a lo que proyectas, a cómo entras, a lo que representas y a la historia que otros creen cuando escuchan tu nombre. Cleopatra lo entendió antes que muchos líderes modernos. Por eso no solo acumuló riqueza, la convirtió en escena, en lenguaje, en autoridad. Sabía algo que hoy siguen usando empresarios, millonarios y figuras de poder.
El lujo, cuando está bien manejado, no siempre es frivolidad. A veces es una declaración de dominio. Entonces apareció Julio César. Roma estaba despedazándose a sí misma. Y cuando Roma entraba en guerra civil, el resto del mundo temblaba. Porque no sabías quién iba a ganar, pero sí sabías que el vencedor iba a pasar factura. Cleopatra necesitaba recuperar su lugar. No podía enfrentar sola una corte rota por dentro y al mismo tiempo resistir la presión de Roma por fuera. Necesitaba algo más que valentía. Necesitaba una jugada que cambiara el tablero. Y entonces ocurrió una de las entradas más célebres de la historia. La escena de Cleopatra presentándose ante César no fue una anécdota romántica, fue una operación psicológica. Fue teatro político de altísimo nivel. Fue una irrupción diseñada para producir una impresión imposible de borrar. Fue la comprensión exacta de cómo funciona la atención en los espacios donde se reparte el poder. Ella entendió que, para negociar con un hombre como César, no bastaba con llegar, había que quedar grabada. Hay gente que entra en la sala, y hay gente que altera la temperatura de la sala. Cleopatra hizo lo segundo, no porque fuera una actriz vacía, sino porque entendía que, en contextos extremos, la primera victoria casi siempre es emocional. Si controlas la atención, alteras el tono. Si alteras el tono, empiezas a cambiar la negociación. César no se vinculó con Cleopatra solo por deseo. Se vinculó con ella porque era útil, porque era brillante, porque Egipto importaba, porque su riqueza importaba, porque su posición estratégica importaba, y porque ella supo presentarse no como una mujer desesperada pidiendo rescate, sino como una aliada capaz de ofrecer valor real. Eso separa a los frágiles de los fuertes. Los frágiles suplican protección. Los fuertes construyen relevancia. Si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal, porque aquí no miramos la historia como una vitrina del pasado, sino como una fuente viva de lecciones sobre poder, reputación y supervivencia. Y ahí es donde Cleopatra empieza a volverse verdaderamente peligrosa. Porque no solo logró entrar en el círculo de César, logró instalarse en su imaginación política. No era una reina decorativa, no era una amante exótica, no era un accidente agradable en la vida del romano más poderoso del mundo. Era Egipto, era riqueza, era legitimidad, era inteligencia, y era una mujer que entendía perfectamente cómo convertir presencia en influencia. Cuando Cleopatra llegó a Roma con Cesarión, ya no era solo una reina famosa, era una amenaza. Una mujer extranjera, un niño cargado de simbolismo y una presencia demasiado cerca del centro del poder. Ahí estaba el verdadero escándalo. No en el romance, en la influencia, en la sospecha de legitimidad, en el miedo a que Egipto dejara de ser un aliado útil y empezara a parecer una fuerza con futuro. Cleopatra entendía algo que pocos entienden cuando pisan un centro de poder. A veces no necesitas hablar demasiado. A veces basta con aparecer para incomodar a todos. Pero ningún escudo dura para siempre. Después vino Marco Antonio, y otra vez la historia prefirió hablar de pasión. Pero detrás de esa historia había dinero, ejército, estrategia y supervivencia. Cleopatra no estaba buscando amor, estaba intentando salvar su reino. Y ahí aparece otra verdad brutal. No elegir también es elegir. Cleopatra eligió arriesgarse, eligió moverse, eligió entrar en el terreno donde una decisión puede darte poder o llevarte a la ruina. Su gran arma no fue la belleza, fue entender el juego. Sabía hablar, sabía negociar, sabía proyectar autoridad, sabía usar la riqueza, la imagen, la palabra y la emoción como herramientas de poder. Por eso incomodó tanto. Porque es más fácil decir que sedujo
que admitir que leyó mejor el tablero que muchos hombres de su tiempo. Y esa es la parte que todavía hoy sigue viva. Porque Cleopatra entendió algo brutalmente moderno. La reputación es un activo. La narrativa es un activo. La presencia es un activo. Y cuando no controlas esas tres cosas, otro las usa contra ti. Pero toda estrategia tiene un límite. Cuando Octavio cerró el cerco, Cleopatra llegó al punto donde incluso la inteligencia ya no bastaba para sobrevivir. Y esa parte también importa, porque no siempre pierde el más débil. A veces pierde el que entendió bien el juego, pero ya no tenía tiempo. Cleopatra no fue una reina decorativa. Fue una gobernante que entendió que el poder es una mezcla brutal de dinero, percepción, alianzas, timing y sangre fría. Entendió que la imagen sin estrategia es humo, que la riqueza sin protección termina convertida en botín, que el liderazgo sin lectura emocional fracasa y que, cuando el mundo entra en modo depredador, la ingenuidad no es virtud, es sentencia. Por eso su nombre sigue vivo. No porque fuera bella, no porque amó a César o a Antonio, no porque viviera rodeada de oro. Sigue vivo porque encarna una verdad incómoda. Si no controlas tu narrativa, alguien la escribirá por ti. Si no defiendes tu posición, alguien la ocupará. Y si no entiendes cómo funciona realmente el poder, terminarás obedeciendo a quienes sí lo entienden. Cleopatra no fue un cuento romántico, fue una advertencia. Una advertencia sobre lo que cuesta sostener el poder cuando todos desean lo que tienes, sobre lo rápido que la admiración puede convertirse en propaganda enemiga, sobre la necesidad de pensar con frialdad cuando el mundo espera que reacciones con miedo, y sobre una verdad final que atraviesa siglos enteros. El poder no perdona la inocencia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque si algo demuestra esta historia, es que entender el poder no sirve solo para mirar el pasado, también sirve para leer mejor el presente. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Cleopatra, no pienses primero en seducción, piensa en estrategia, piensa en reputación, piensa en riqueza convertida en influencia, piensa en una mujer que entendió que sobrevivir no era quedarse quieta, sino mover piezas antes que los demás. Porque al final, Cleopatra no intentó ser amada por la historia, intentó no ser devorada por ella. Y quizá por eso, incluso derrotada, todavía impone respeto. Porque hay personas que nacen dentro del poder, y hay otras, como Cleopatra, que entienden algo mucho más oscuro y mucho más real, que el poder no pertenece a quien lo recibe, sino a quien logra sostenerlo mientras el mundo entero intenta arrebatárselo.